Bendiciones, mis hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes. Les saluda su hermana Elena en Cristo. Voy a leerle el capítulo 5 de Segunda de Samuel. Le invito a que leamos juntos y si no le es posible, pues memorice este capítulo o anótelo para que lo lea después. Vamos a leer esta santa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todas las tribus de Israel se congregaron en torno a David en Hebrón y le dijeron: somos de tus mismos huesos y de tu misma carne. Ya antes, cuando Saúl era todavía nuestro rey, tú eras el que conducía a Israel. Yahvé bien te dijo: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David firmó con ellos una alianza en Hebrón en presencia de Yahvé, después de lo cual consagraron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando empezó a reinar y reinó 40 años. Había reinado ya 7 años y 6 meses desde Hebrón en Judá, y reinó en todo Israel y Judá 33 años desde Jerusalén. El rey y sus hombres avanzaron sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían por entonces en la región. Estos dijeron a David: tú no entrarás aquí, aunque los ciegos y los cojos fueran los defensores. Pero David se apoderó de la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, pues ese día había dicho David: el que quiera derrotar a los jebuseos, que suba por el canal. David maldice a esos cojos y a esos ciegos. De ahí que se diga ahora: los ciegos y los cojos no entrarán en la casa de Dios. David se instaló en la fortaleza y la llamó la ciudad de David. Luego construyó en su alrededor, desde Milo hacia el interior. David seguía fortaleciéndose sin cesar, y Yahvé Sabaoth estaba con él. El rey de Tiro, Hiram, despachó una misión donde David, con madera de cedro, carpinteros y canteros, que construyeron una casa para David. Entonces David comprendió que Yahvé lo había confirmado como rey de Israel y que haría glorioso su reinado por su pueblo de Israel. Después que llegó David de Hebrón, se escogió en Jerusalén a otras mujeres y concubinas. Tuvo de ellas hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos que tuvo en Jerusalén: Samúa, Sobad, Natán, Salomón, Yishar, Eliasú, Nefet, Yafía, Elisama, Baal, Jada, Elifelet. Cuando supieron los filisteos que David había sido consagrado como rey de todo Israel, subieron todos para apoderarse de él. Le avisaron a David y éste bajó al refugio. Llegaron los filisteos y se desplegaron en el valle de los Refaim. Y David consultó a Yahvé: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los pondrás en mis manos? Yahvé respondió a David: atácalos, pues pondré a los filisteos en tus manos. David se dirigió a Baal Perasim y allí los derrotó. Yahvé dijo: fue como un torrente, me abrió una brecha en las filas enemigas. Por eso llamaron a ese lugar Baal Perasim, el Señor de la brecha. Los filisteos dejaron allí sus ídolos, los que fueron tomados por David y sus hombres. De nuevo subieron los filisteos y se desplegaron en el valle de los Refaim. David consultó a Yahvé, quien le respondió: no los ataques de frente, tómalos por la retaguardia, pasa por el lado del bosque. Cuando oigas un ruido de pasos por encima de los árboles, apresúrate, porque es Yahvé que va delante de ti para aplastar al ejército de los filisteos. David hizo lo que Yahvé le había ordenado y atacó a los filisteos desde Gabaón hasta la entrada de Huerser.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues aquí, hermanos, leemos cómo el rey David es tomado como rey de Israel. Le recuerdo que cuando David fue ungido como rey no pudo reinar en todo Israel, porque alguien se lo impedía, y ese era Saúl. Toda su vida no pudo él reinar, solamente en Judá y algunos otros pueblos. Pero una vez que muere Saúl, aquí dice que todos los ancianos van a buscarlo a Hebrón para pedirle que él sea su rey. Reconocen que Yahvé lo había escogido a él, y David acepta ser el rey de Israel. Aquí nos habla que un tal rey de Tiro, que su nombre era Hiram, le despachó madera de cedro, carpinteros y canteros, y con esto David entendió que Yahvé aceptaba la realeza que reinara en Israel. Él entendió todo eso, que todo eso venía de Dios. Hermanos, aunque era el rey David, también era un ser humano y tenía sus dudas, como muchos de nosotros tenemos dudas a veces humanamente. Tenemos dudas, ¿será que Dios quiere esto? ¿Será que Dios está contento con nosotros? A mí me pasa esto. Hay veces que tengo mis dudas y le pregunto a Dios, Señor, ¿tú quieres esto? ¿En verdad tú quieres que yo siga haciendo esto? Y papá Dios siempre se muestra, siempre nos da señales de que Él está con nosotros. Y aquí, hermanos, nos habla que David siguió esa guerra, como quien dice, con los filisteos, y papá Dios peleaba con él, ayudaba a David. David, hermanos, siempre consultó a Yahvé, nunca hizo nada por su cuenta. Siempre que iba a atacar a alguien, le pedía a Yahvé que si debía atacarlos. Y si Yahvé le decía que no, no lo hacía. En este caso, aquí fíjese bien qué hermoso le dice en el versículo 24, cuando oigas un ruido de pasos por encima de los árboles, apresúrate porque es Yahvé que va delante de ti para aplastar al ejército de los filisteos. Imagínese, Yahvé iba a pasar por encima de los árboles y ese ruido era la seña que David tenía para atacar a los filisteos. Hermanos, así como papá Dios ayudaba a David, así Él también nos ayuda, hermanos, a nosotros. Obviamente nosotros no podemos hablar de esta manera como el rey David cuando lo consultaba y lo oía, o por medio del profeta que tenía, pero nosotros en la oración tenemos que tomar en cuenta a nuestro Dios. Papá Dios, voy a hacer esto, ¿qué te parece? Y papá Dios, hermanos, le va a hablar a su corazón y le va a ayudar en eso que va a emprender, y todo va a salir bien. Bien importante que nosotros siempre consultemos a nuestro Dios, que lo hagamos partícipe de todo lo que vamos a hacer. Yo le invito a que durante el día, cuando haga su oración, le diga a papá Dios que le ayude a hacer todas sus faenas, ya sea en casa, afuera. Invítelo para que todo lo pueda hacer bien, con paz, amor y armonía. No hay nada más agradable para nuestro Dios que nosotros, sus hijos, le invitemos, le hagamos partícipe de todo lo que vamos a hacer. Obviamente papá Dios lo sabe, porque Él lo sabe todo, pero a Él le gusta, hermanos. Es, por ejemplo, nosotros cuando le decimos a nuestros papás nuestros proyectos, nuestros sueños, ellos se ponen contentos porque les contamos lo que pensamos hacer, pero cuando les ocultamos algo y no les decimos y se enteran por terceras personas, ellos se sienten tristes, ellos piensan que nosotros no les tenemos confianza. Lo mismo pasa con nuestro Dios. Cuando no le contamos todo lo que está pasando y no le invitamos a que hagamos todo esto, Él siente que no tenemos aún la confianza. Por ejemplo, si usted va a comprar un carro, tiene planes, pídale permiso a nuestro Dios, y si es para su bien, todo se va a dar. Y así sucesivamente cada cosa que usted emprenda. Se va a casar también, ponga su matrimonio en las manos de Dios para que Él lleve a cabo ese matrimonio. Y si no, Él va a poner los medios para que no se lleve, porque no es para su bien. Así que hablar con Dios, a pedirle esa dirección para que todo salga bien. Y luego,
Cuando no pedimos la dirección a nuestro Dios, hermanos, nos andamos quejando, diciendo, pero ¿por qué Dios permitió todo esto que me pasara? Y mi pregunta es, cuando usted recrimine a Dios diciendo, ¿por qué me pasó esto? Pregúntese, ¿le consulté a Dios? ¿Le pedí permiso para hacer esto? ¿O simplemente hice las cosas a mi manera? Ojalá que lo haga de hoy en adelante, es lo que nos enseña este hermoso capítulo, que David siempre pidió ayuda a Dios y siempre obedeció lo que él le pedía. Siempre, no dio ni un paso sin pedir el auxilio de Yahvé. Que la Madre del Cielo le proteja, que los ángeles siempre custodien sus pasos y sigamos leyendo la palabra, que es la que nos da fuerza para seguir adelante. Dios les bendiga a todos.